Vamos a leer la palabra en Romanos capítulo 15, verso 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Amén. Ayúdeme a orar, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu presencia que está en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque nos has ministrado poderosamente desde que llegamos y entramos por esa puerta. Pero ahora, Señor, te rogamos que nos hables conforme a tu voluntad y que pongas una semilla en nuestro espíritu que dé fruto al 100%. Señor, empodéranos. Señor, háblanos. Señor, ministranos, Padre amado, y que de esta casa en esta mañana podamos salir llenos, avivados, para poder hablar a otros el mensaje de salvación. Padre, declaramos los cielos abiertos, declaramos que tu palabra fluye y que ningún espíritu de las tinieblas puede robar la semilla que en esta mañana será sembrada. Así lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Qué lindo es Dios. Usted sabe que el apóstol nos ha estado hablando acerca de que nosotros acabamos de entrar en la década del evangelista. Y yo creo poderosamente esta verdad. Yo creo que esta será una década, una temporada donde el Espíritu Santo levantará a muchos evangelistas en la casa y predicarán el evangelio, llevarán las buenas nuevas, porque un fuego, una nueva dimensión de Dios se manifestará en nuestras vidas. Y es precisamente algo de lo que quiero hablarle en esta mañana. Yo quiero hablar bajo el tema vivir bajo una visión apostólica. Y yo quiero reflexionar, o que reflexionemos acerca de cómo vivieron los primeros apóstoles y la importancia de que nosotros absorbamos esos principios y podamos operar ya no a la dimensión que ellos operaron, sino a una mayor dimensión en este tiempo en el cual Dios nos ha traído. Usted sabe que la Escritura dice que la gloria postrera, la gloria última, será mayor que la primera. Los apóstoles vivieron tiempos de gloria, de victoria, de avivamiento, pero yo estoy creyendo que Dios está levantando una iglesia en este siglo llena de poder, de unción, de autoridad y con una visión renovada. Y yo quiero comenzar definiendo estas palabras, estas dos palabras: visión y apóstol, o visión y apostólico. Cuando usted busca la definición de la palabra visión, usted se encuentra con al menos 4 significados. Número 1, la palabra visión en el latín es la palabra visio onyx, que quiere decir acción o efecto de ver o creación de la imaginación que se toma como verdadera. Acción o efecto de ver o creación de la imaginación que usted toma como verdadera. Hay una segunda palabra y es la palabra chazón, que quiere decir una palabra de Dios recibida en la intimidad. Lo repito, visión, hay una segunda definición que es la palabra chazón,
que quiere decir una palabra de Dios que yo recibo cuando estoy en la intimidad con Él. Hay una tercera palabra que es la palabra optasia, que de ahí se deriva la palabra óptica, que quiere decir ver más allá o ver un poquito acerca de nuestro futuro. Usted ve cómo la visión se expande más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente, sino que la visión nos hace ver algo más allá. La palabra visión, la cuarta definición que tengo, es la palabra horasis, que quiere decir la habilidad de percibir y discernir con los ojos de la fe el sueño que Dios pone en nuestros corazones. Es discernir con los ojos de la fe la visión o lo que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, cuando yo uno estos significados, lo que yo asumo es lo siguiente: yo recibo la palabra de Dios en la intimidad, lo veo en el futuro, lo percibo y lo discierno con los ojos de la fe, porque Dios lo ha puesto en mi corazón. Dios quiere una iglesia envisionada, una iglesia que no solamente se limite a ver las cosas que están viendo sus ojos, sino que comience a ver lo que Dios le está dando en la intimidad. Hay una segunda palabra que quiero definir y es la palabra apóstol. Usted sabe que la palabra apóstol viene de una palabra griega que es apóstolos, que quiere decir simple y sencillamente uno que es enviado. Eso es un apóstol. Usted sabe que la palabra apóstol no es un título. O sea, el apóstol no es un título, sino que es una función. Alguien que está llamado para llevar a cabo una misión importante. En el Nuevo Testamento la palabra apóstol tiene varios significados. Número uno, como le dije, uno que es enviado. Alguien que se delega para llevar a cabo una misión. Un apóstol, número dos, en el Nuevo Testamento es un embajador. Y un embajador es un diplomático de primera clase con una misión permanente cerca de otro gobierno. La Biblia a usted lo llama embajador de Cristo. Usted está llamado a reconciliar a esta generación con el Dios que le servimos. El apóstol es un embajador, es un diplomático de primera clase. Y los embajadores tienen varias características. Una de ellas es que el embajador solo habla de su gobierno. Lo que sale de la boca del embajador, lo que sale de la boca de un embajador tiene que estar relacionado con el gobierno que lo envió. Y Dios quiere decirnos algo importante en esta mañana. Dios quiere que nuestra boca se llene de su palabra y que lo que comencemos a hablar en esta temporada sea lo que Dios está diciendo conforme a su verdad. Señores, Pedro dice: si alguno ministre conforme al don que Dios da. Pero si alguno hable conforme a lo que Dios está hablando. Ya está bueno de hablar de lo que queremos. Necesitamos hablar de lo que Dios quiere que hablemos. Los apóstoles o los embajadores no dan lástima, no mendigan, pues eso desacredita su reino. ¿Está entendiendo? El embajador no mendiga, no da lástima, porque lo mismo que hace el embajador está diciendo lo que su reino está haciendo por él. Por eso es que los embajadores no solamente hablan lo que dice su gobierno, sino que se comportan de la medida en que su gobierno los respalda. Hay otra característica de los embajadores, y es que un embajador es una nación, pues como viva, hable y actúe, así mismo hablará de la nación que lo ha enviado. Un apóstol no solamente es un embajador, sino que en el Nuevo Testamento el apóstol era un comandante militar. Note esto:
Cuando Jesús toma la palabra apóstol para adjudicársela a sus discípulos, esta palabra Jesús no la trajo del cielo. Esta palabra ya existía. Y se le llamaban apóstoles a una serie de comandantes militares que tenían la encomienda de ser los primeros cuando había una guerra, de entrar en la nación, a abrir camino. Eran como los SWAT, eran como los Rangers en Estados Unidos. Ellos entraban, abrían camino para que el ejército entrara. Luego ellos entraban para tomar al rey en esa nación, decapitarlos y plantar la bandera de su nación, porque eran comandantes militares. Ahora Jesús toma esta palabra poderosa y la adjudica a sus discípulos. Pero antes de Jesús llamarlo apóstoles, utilizó dos principios importantes. La Biblia dice en Marcos capítulo 6, en Lucas capítulo 6, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Jesús estaba preparando para escoger a 12. Pero antes de escogerlo, la Biblia dice que él se va a la montaña, él solo, y comienza a orar para buscar dirección de Dios. Señores, Jesús necesitaba buscar dirección del Padre para tomar una decisión tan importante. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ir a la presencia de Dios cuando vamos a tomar una decisión en nuestras vidas? El primer principio que utiliza Cristo es que se fue a orar. Note que cuando Jesús va a tomar a su liderazgo, Él no hace un sorteo, no hace unas elecciones, no. Él se va a orar y dice: Señor, dime a quién tú quieres que yo elija. Lo segundo que hace Jesús es que escoge a 12 de sus discípulos. Eran más de 12, pero de su grupo o del grupo que él tenía, escoge a 12. ¿Y sabe cómo le llama? Le llama apóstoles. Una palabra que encierra, diga conmigo, autoridad. Imagínese usted hablándole a su bebito de 6 años y diciéndole: tú eres un ingeniero, o tú eres un ministro, o tú eres un pastor, o tú eres un evangelista. Usted sabe que con 6 años todavía no está listo, pero usted lo está empoderando con una palabra. Lo que quiero decir es que Jesús sabía que los apóstoles aún no estaban listos para llamarse apóstoles, pero ya Él los estaba empoderando. Jesús le declaró una palabra de autoridad. Y la palabra autoridad lo que quiere decir es la parte posicional que te dan otras autoridades. Solo la autoridad, escuche bien esto porque es importante. Yo sé que usted lo sabe, pero escúchelo. Solo la autoridad te da legitimidad para utilizar el poder. Si tú no estás bajo una autoridad, utilizas entonces el poder de una forma ilegal. Cuando usted va a la Biblia, usted se encuentra que Moisés, antes de ejercer el poder, estuvo bajo la autoridad de Jetro. Usted se da cuenta que Josué, antes de ejercer el poder, estuvo bajo la autoridad de Moisés, Josué. Cuando usted ve a Elías o a Eliseo, antes de utilizar el poder, estuvo bajo la autoridad de Elías. Quiere decir que para yo poder utilizar el poder con autoridad, necesito caminar bajo autoridades. En este tiempo necesito tener pastores, necesito tener un apóstol, necesito tener a alguien a quien yo le rinda cuentas. Jesús desató sobre los apóstoles una palabra de autoridad. Ahora, ¿para qué Jesús escoge a sus 12 discípulos? Número 1, los escoge para que estuvieran con él. Dice la Escritura que Jesús escogió a los discípulos. ¿Para qué?
para que estuvieran con Él, para que pasaran tiempo con Él, para que se rodearan con Él y aprendieran lo que Jesús quería enseñarles. Lo primero que Dios hace cuando te llama, y nos lo recuerden esta mañana, es que Él quiere pasar tiempo con nosotros. Ahora, el problema es que estamos tan ocupados que nos olvidamos de pasar tiempo con Él. Jesús llamó a los apóstoles, le dio un nombre de autoridad, mas sin embargo, para lo primero que Él los llamó fue para estar con Él. ¿Cómo iban a aprender si no estaban con Él? ¿Cómo iban a ministrar si no estaban con Él? Ellos necesitaban estar con su maestro. ¿Sí o no? Note que los discípulos nunca le preguntaron a Jesús, o nunca le dijeron a Jesús: enséñanos a echar fuera demonios. Nunca le dijeron: enséñanos a resucitar muertos. Lo único que le dijeron al maestro fue: enséñanos a orar. Queremos hacerlo como tú lo haces, porque cuando estás más tiempo con el Padre, más liberaciones hay, más milagros hay. A su nombre, gloria. Jesús los llamó para estar con Él, número uno. Número dos, los envió y les dio autoridad sobre el reino de las tinieblas. Marcos capítulo 6 verso 7. Marcos 6, 7 dice que Jesús los comisionó de dos en dos y los envió a echar fuera demonios. Le dio autoridad sobre el reino de las tinieblas. Esta palabra autoridad también en el griego es la palabra exousia, que quiere decir influencia delegada. Toda la influencia del reino de Dios estaba sobre estos 12 hombres. ¿Sabe para qué? Para desplazar el reino de las tinieblas donde quiera que ellos llegaran. Ellos llegaban a una aldea y el reino de las tinieblas tenía que ceder. Ellos llegaban a una casa y el reino de las tinieblas tenía que ceder. Ellos llegaban a donde llegaran y el reino de las tinieblas tenían que ceder, porque la unción de Dios estaba sobre ellos. Necesitamos volver a esas verdades. Necesitamos volver a esas verdades. Porque así como el Padre, así como Cristo ungió a sus discípulos, así Él ha ungido a su iglesia y le ha delegado poder para que ninguna fuerza de las tinieblas pueda prosperar contra nosotros. ¿Para qué los llamó Jesús? Marcos 6:12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran. Los llamó para estar con Él. Los llamó para darle autoridad, pero los llamó también para que fueran y predicaran a los hombres que tenían que arrepentirse. No era un mensaje acomodado, no era un mensaje para entretener a la gente, era un mensaje de arrepentimiento. Y los apóstoles salieron a predicar arrepentimiento, que se volvieran a Dios. ¿Y sabe lo que hacían las multitudes? Decían ellos mismos que las multitudes se sometían a Dios y se sometían al poder que operaba en ellos a través de Cristo. ¿Alguien está aquí? O sea, se sometían al poder de Dios. Jesús los llamó y ellos establecían el reino y su doctrina porque llamaban a los hombres al arrepentimiento. ¿Para qué los llamó Jesús? Y echaban fuera muchos demonios. Marcos 6:13. O sea, ellos destruían el imperio reinante del mal de los corazones a través del poder delegado por Cristo. ¿Para qué los llamó Cristo? Marcos 6:13. Y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. O sea, impartían la bendición y los beneficios que trae Dios a la tierra. Los llamó para estar con Él. Los llamó para darle autoridad. Los llamó para echar fuera demonios. Los llamó para predicar su palabra. Y los llamó para sanar a la gente. Ahora la pregunta es: ¿para qué nos está llamando a nosotros? Cuando Jesús iba a ascender a los cielos,
le dijo algo a los discípulos en el libro de Marcos capítulo 16 verso 15, y es lo mismo que nos dice a nosotros: id y prediquen la palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Ay, 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 ay. O sea que lo que estaban haciendo los apóstoles es lo que Dios espera que la iglesia también haga. Señores, yo quiero que usted entienda, y yo también debo de entender esto, que el propósito de Dios es que nosotros podamos caminar como caminaron los apóstoles, bajo la visión de expandir el reino y de desplegar el poder de Dios sobre la tierra. Y yo analizaba algunas características de vivir bajo una visión apostólica. ¿Cuáles son las características que como iglesia yo debo de tener para vivir bajo la visión apostólica de la que habla la Biblia? Número 1, Romanos 15, donde leímos del 18 al 21. Lo que está diciéndonos es que Pablo no se quedaba estático en un lugar, sino que pensaba en actuar y expandir el reino de Dios donde quiera que él se movía. Por eso Pablo en Romanos 15, en el verso 18, él dice: porque no osaría yo hablar de mí, sino de lo que Cristo hizo en mí, para obediencia de los gentiles, por medio de palabras y obras. Y Pablo expone cuáles fueron los principios que él utilizó para poder ganar a los gentiles. ¿Qué hizo Pablo para ganar a los gentiles? Número 1, Pablo dice: yo utilicé la palabra. Sencillo. Pablo usó la palabra para donde quiera que él llegaba, sembrar la palabra de Dios en los corazones. ¿Y sabe lo que hacían las multitudes? Aceptaban el mensaje. Muchos aceptaban el mensaje. Pablo dice que utilizó la palabra. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Pablo que cautivó a los oyentes? El mensaje de Pablo era: Cristo vino, murió por nosotros para darnos, murió, resucitó para darnos la promesa de la vida eterna. Un mensaje sencillo. A veces nosotros nos preguntamos: señores, ¿y qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le voy a hablar? ¿Cómo le predico? ¿Cómo le hablo de que el Señor quiere salvarlo? Sencillo. Jesús murió por ti, resucitó al tercer día y está dispuesto a darte la vida eterna. Señores, Pablo era un hombre profundo, a tal nivel que Pedro tiene que decir que algunos indoctos no entendían el mensaje que Pablo escribía. Sin embargo, a la hora de Pablo predicar o de hablarle a alguien que no conocía del Señor, venía con una palabra de aliento, de esperanza y una palabra sencilla que calara en su corazón. Pablo no usó solamente la palabra sencilla, sino que la Biblia dice que a Pablo en Romanos 15, 19, que las señales le seguían. Y cuando Pablo habla de señales en Romanos 15, no está hablando de los milagros de salud. Esta palabra en el griego es la palabra semeión, que quiere decir señales que atraen a las verdades teológicas. Señales que atraen a las verdades teológicas. O sea, había una señal poderosa en la vida de Pablo, y era que cuando él llegaba a predicar la verdad, las señales, la gente le ponía atención. Necesitamos orar: Señor, yo quiero que las señales vengan conmigo, que la gente pueda entender las verdades teológicas que estoy hablando. No solamente las señales, a Pablo lo seguían los prodigios. Y esta palabra prodigio es la palabra teratón, que quiere decir milagros que asombran. Por eso cuando el joven Eutico cayó de la azotea
y cayó en el pavimento muerto, Pablo dijo: no se asusten, él solo duerme. Bajó y lo resucitó, porque había milagros sorprendentes que seguían a este hombre. Ahora, el asunto es, yo le digo al Señor: Señor, yo quiero operar, yo quiero ver los milagros. Señor, yo quiero ver los milagros que tú haces, porque tú eres real. Todavía en este tiempo tú sigues haciéndolo. Y yo sé que estoy hablando a una iglesia que lo cree, a una iglesia que camina en milagros. Un cuarto principio que Pablo utilizó fue el esfuerzo. O sea, Pablo dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya ha sido predicado, sino donde nunca ha sido plantado. Él se esforzó. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Yo sé que no pasa aquí, eso es por donde yo vivo, pero escuche, el problema es que muchos de nosotros no quieren esforzarse. Y Pablo dice: yo me esforcé a predicar el evangelio, yo me esforcé a predicar la palabra de verdad. Y Dios quiere una iglesia que se levante, que trabaje, que se esfuerce, que se comprometa a su nombre, gloria. Una iglesia que tiene la visión, o que camina bajo la visión apostólica, es una iglesia que no se queda estática. Es una iglesia que se mueve, es una iglesia que se moviliza, es una iglesia que predica, es una iglesia que avanza. No sé si hay alguien aquí hoy. Una iglesia que tiene la visión apostólica, número 2, es una iglesia que no se intimida. Yo no estoy diciendo que el temor no vaya a llegar. Obviamente que el temor llega. Yo he vivido momentos de temores impresionantes. Sin embargo, es no detenernos en el temor, sino vivir bajo la fe de Dios. Creer lo que Dios está diciendo de nosotros. La iglesia apostólica es una iglesia que no se intimida. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 4, verso 18, la Biblia dice que a los apóstoles los intimaron para que no hablaran más en el nombre de Cristo. ¿Sabe por qué le dijeron eso? Porque ellos habían hecho un milagro. Un cojo en la Hermosa estaba paralítico y ellos lo levantaron. Y de repente los principales de la sinagoga fueron donde ellos y le dijeron: ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? Nosotros les decimos que no pueden hablar más en el nombre de nosotros. Sí, no pueden hablar más el nombre de Cristo. Y ellos le dijeron: señores, pero juzguen ustedes mismos si está bien que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Pero juzguen ustedes mismos que eso no se puede. Nosotros no nos callaremos de hablar el nombre del Señor. Nosotros seguiremos hablando. No sé si hay alguien aquí. Seguiremos diciendo la verdad del Eterno. La iglesia primitiva fue una iglesia que se manifestó y avanzó a pesar de los obstáculos que tenían. Señor, y tenemos que ser sinceros. Nosotros no tenemos ni la mitad de los obstáculos que tuvo la iglesia primitiva. Sin embargo, se nos dificulta. Se nos hace a veces imposible hablarle a otros de nuestra fe. Lo que está diciendo el Señor es: necesitamos avanzar, hablar, creer sin intimidarnos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tratará de intimidarte. El diablo tratará de detenerte. Te dirá que tu familia no lo va a lograr. Te dirá que no vas a lograr conseguir lo que quieres. Te dirá que te vas a enfermar y que te vas a morir. Te dirá de todo. Pero Dios te está diciendo: no importa lo que diga el diablo, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo avanzo al lado tuyo. Yo camino contigo. Alabado sea Dios. El diablo está derrotado. Hay una iglesia militante que Dios está llamando. Una iglesia que, una iglesia que camina en fe. Una iglesia que avanza en fe. Aleluya.
Una iglesia que camina bajo la visión apostólica número 3. Trata de alcanzar por el medio que sea para predicar el reino de Dios. Una iglesia que camina bajo la visión apostólica es una iglesia que utiliza los medios que sea para predicar el reino de Dios. Primera de Corintios 9, escuche lo que dice. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como a sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos gane a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Eso está poderoso. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice: yo voy a utilizar el medio que Dios me provea y voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de ser copartícipe de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. A los judíos me haré judío, a los que están sin ley como que están sin ley, a los débiles como débil, contar de ganar a algunos para Cristo. Wow. Ahora, lo que Dios quiere decirnos en esta mañana es que nosotros necesitamos utilizar el medio posible o el medio que sea para ganar a algunos para Cristo. Hay que tomar la radio, hay que tomar la televisión, hay que tomar las calles, hay que tomar los trabajos, hay que tomar las universidades, hay que tomar las escuelas, hay que hablar de Cristo, hay que sembrar la semilla. Note cómo lo dijo Cristo. Cristo dijo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a una mujer que tomó un puñado de levadura y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, ¿quién es esa mujer? Esa mujer es la iglesia. La levadura tiene 3 significados en la Biblia. Número 1, representa el pecado. Número 2, representa la falsa doctrina. Y número 3, representa la influencia. Entonces, en este contexto, Jesús lo estaba usando como influencia. Y está diciendo que todo lo que la levadura toca, crece. Y está diciendo que esa mujer, que es la iglesia, tomó un puñado de esa levadura, que es la influencia del reino, y la metió en 3 medidas de harina que representa el mundo hasta que todo fue leudado. Entonces, lo que quiere el Señor es que tú tomes la influencia del reino y la metes en tu trabajo, la metes en tu casa, la metes en la oficina, la metes a no sé dónde. Pero Dios quiere que utilicemos el medio que sea para predicar la verdad del reino de Dios. ¿Hay alguien aquí? El que tiene la visión apostólica va a tratar el medio que sea para que el reino de Dios se predique. Y yo estoy hablando con gente en esta mañana que Dios le está diciendo puntualmente: ese proyecto que tienes para evangelizar, tienes que avanzar. Eso que estás pensando hacer para evangelizar, tienes que levantarte. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia que camina bajo la visión apostólica es una iglesia que ama la intimidad con Dios. Es una iglesia fuerte en su relación con el Señor. Cuando usted va al libro de los Hechos, era normal que la iglesia estuviera celebrando reuniones de oración. Desde Hechos capítulo 1, usted se va a encontrar con la iglesia que se reunía para intimar con Dios.
A tal nivel que cuando Pablo fue enviado desde la iglesia de Antioquía para predicar el evangelio, ¿sabe cómo fue enviado? Estando en una reunión de oración. La iglesia apostólica amaba la intimidad con el Señor. Y lo que Dios nos está diciendo es: necesitamos pasar tiempo con Él, porque a medida que pasemos tiempo con Él, a esa misma medida vendrán los sueños, vendrá la visión, vendrán las estrategias de Dios para hacer cosas en este tiempo. ¿Cómo lo decía el salmista? El salmista decía: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré en tierra seca y árida, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado desde el santuario. Amaba la intimidad. Necesitamos sacar tiempo para hablar con Dios. Nuestra agenda agotada o llena, necesitamos apartarla un momentico y decir: Señor, yo necesito hablar contigo. Señor, yo quiero hablar contigo. Yo necesito escuchar tu voz. Yo hablaba a principio de años en un lugar, y lo que Dios me estuvo ministrando fue lo siguiente. Y lo que Dios me dijo o me ministraba era: yo quiero hablarle a mi iglesia. Antes de Josué conquistar la tierra prometida, ¿sabe lo primero que Dios hizo con él? Lo primero que hizo fue que le habló y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, y ahora te voy a usar a ti para que entres a la tierra prometida. Lo primero que Dios hizo con Josué fue hablarle. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo también es hablarnos. Pero necesitamos ir a la intimidad. ¿Estamos aquí? Una iglesia que camina bajo la visión apostólica, vaya conmigo que ya estoy casi por cerrar. Es una iglesia que entiende que los procesos difíciles llegarán, pero Dios estará con nosotros. Mire cómo lo dice Pablo. Oigan lo que dice un apóstol: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow, eso lo dice un apóstol. Pablo dice: Dios nos ha exhibido a nosotros como lo último. Hemos pasado procesos de todo tipo. Sin embargo, la carta que Pablo le escribe a Timoteo, en sus últimos versículos, Pablo dice: en mi primera defensa todos me desampararon y ninguno estuvo a mi lado. Pero el Señor, dice el apóstol Pablo, estuvo conmigo y no me abandonó. En pocas palabras, el proceso llegó, pero Dios estuvo conmigo. ¿Sabe? El proceso podrá ser que ha llegado a tu vida, ¿sabe? Pero el proceso no llegó para matarte, sino que yo digo como la pastora: el proceso llegó para empoderarte, para hacerte fuerte, para que puedas avanzar en un todoterreno. Alabado sea Dios. Una iglesia que camina bajo la visión apostólica sabe que los procesos llegarán. Llegará el momento difícil, vamos a llorar, vendrán lágrimas, pero esas lágrimas traerán recompensa. Alabado sea el Señor. Lo que está viviendo ahora no se compara con lo que Dios tiene para ti. Una iglesia
que tiene la visión apostólica entiende que los procesos llegarán, pero Dios no te abandonará. Él irá contigo como poderoso gigante. Alabado sea el Señor. Siga conmigo. El que tiene la visión apostólica, o la iglesia que camina bajo la visión apostólica, es una iglesia que se desprende de lo material para que el reino de Dios se expanda. Entonces, lo que yo quiero hablarles sencillamente a ustedes ahora, iglesia, es que la iglesia apostólica es una iglesia que da. Es una iglesia que es dadivosa, que siembra, que da a los que tienen menos, que son parte de la bendición en la casa donde se congregan. Dan sin límites. ¿Y cómo lo dijo Pablo? Pablo le escribe una carta a los Corintios. Y en su capítulo 8, Pablo dice, habla acerca de una iglesia en Macedonia. Las iglesias de Macedonia, déjeme decirle, eran las iglesias más pobres de todo el imperio. Había sido una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, pero Pablo un día se le ocurrió comunicarle que estaba reuniendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Y Pablo dice que cuando le comunicó esto, esta iglesia dice que comenzó a rogarle a Pablo para ellos poder dar. Y Pablo dice, y no solamente dieron, sino que se dieron a sí mismos. ¿Sabe lo que es eso? Una iglesia que entendía el poder de dar aún sin tener, dijo que dieron con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces note esto, porque a quien Pablo le está escribiendo, ¿a qué iglesia es? A la iglesia de los Corintios. Y usted sabe que Pablo habló a los corintios y decía de los corintios que tenían muchos dones, hablaban mucha lengua, tenían mucho poder, pero Pablo le decía, pero le hace falta algo. Segunda de Corintios 8:7, Pablo le dijo, ustedes tienen que participar del don de dar. O sea, ustedes tienen mucho fuego, pero les falta soltar la mano. Les falta dar, les falta sembrar. Y esta iglesia en Macedonia se distinguió por ser una iglesia dadivosa. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien puede adorar a Dios? El que tiene la visión apostólica se desprende de lo material para que el reino de Dios se expanda. Y con esto cierro, número 7. Una iglesia que camina bajo la visión apostólica es una iglesia que tiene acceso a la revelación del Padre. Primera de Corintios 4, 1, 2 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dos cosas que quiero enfatizar aquí y oramos. Pablo habló de fidelidad y habló de una iglesia que administraba los misterios de Dios. Y un misterio es una verdad que ha estado oculta, pero que Dios previamente ha revelado. Y lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es administradora de los misterios de Dios, de la revelación de Dios. La iglesia apostólica necesita caminar bajo la revelación de Dios, porque le fue dada, le fue entregada. Jesús le dijo a sus discípulos, a ellos no van a recibir, sin embargo ustedes tienen la capacidad de saber lo que yo le estoy diciendo en parábolas. Eso es yo diciéndolo en mis palabras. Ahora, habló de fidelidad y habló de revelación. Deuteronomio 33:8 dice, y a tu varón piadoso le será dado el Umín y el Turín. Ahora, el Urín y el Tumín se utilizaban para indagar la voluntad de Dios. Y Dios dice, a quien se le va a dar mi revelación será a aquellos que sean piadosos, que sean fieles.
¿Alguien está aquí? Puede aplaudir fuerte al Señor. La iglesia necesitamos caminar bajo la visión de Dios. Y yo doy gracias a Dios porque estoy en una casa que ama la visión de Dios, que camina en la visión apostólica, que emprende grandes cosas para el Señor. Y yo estoy creyendo que esta casa está entrando en su mayor temporada. Y yo creo que este será un año donde muchas almas vendrán a los pies de Cristo por los planes que en este lugar se van a desarrollar. Vamos, cierre sus ojos un momentito y póngase de pie.